Bueno, seguimos un poquito más. Eh, Les mencionaba recién que eh, otra posibilidad en el análisis de datos es la construcción de tipologías o la contrastación de nuestra información con tipologías preexistentes. Y siempre voy a insistir en que poder llevar adelante cada una de estas propuestas va a estar determinado por la materia prima cualitativa que estamos analizando. Es decir, que quizás yo quiera hallar detrás de ciertas respuestas algún común denominador y puede ser que esto no sea posible y que lejos de cierta variedad de respuestas que puedan ser agrupadas de una u otra manera, ¿sí? Puede ocurrir, como les dije hace un momento, que exista una reacción común frente a un determinado fenómeno, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de tipologías, ¿sí? Les mencionaba que representa otra posibilidad en el análisis de datos, ¿sí? Vamos a partir de la base de que una tipología es un sistema clasificatorio que nos permite agrupar la información en virtud de algún criterio, ¿sí? Es una estrategia de análisis y de presentación de resultados, ¿sí? En la bibliografía van a encontrar a un autor llamado McKinney que realizó en su momento, vamos a decirlo de modo súper redundante, el autor armó una tipología de tipologías, es decir, que hizo o construyó una clasificación de tipologías en virtud de una serie de criterios, entre los cuales nosotros nos vamos a remitir únicamente a un criterio, ¿sí? Dentro de los distintos tipos, creo que eran 5 o 7 de tipologías desarrollados por el autor, los que más nos sirven a nosotros en esta etapa de análisis de datos son los tipos asociados a los planos teórico y empírico. Y es en función de esto que vamos a hablar de tipos ideales y de tipos extraídos o tipos empíricos, ¿sí? Ninguna de estas dos modalidades les va a resultar total y absolutamente extrañas a ustedes. Pero bueno, no perdamos de vista dónde estamos. Estamos transitando el análisis de datos. Hablamos de tipos ideales cuando esta clasificación es construida desde el mundo de las ideas. Un tipo ideal es un tipo abstracto, es un tipo teórico que no necesariamente va a presentarse a nivel empírico, ¿sí? Es así como vamos a recordar, ¿sí? El caso de Max Weber cuando construye su tipología de líderes, ¿sí? Y bueno, en virtud de esta tipología nos habla de la existencia de un líder autocrático, un líder participativo o democrático y de un líder liberal, que es aquel que da rienda suelta, ¿sí? Esto es un tipo ideal, ¿sí? Un tipo construido desde el escritorio que puede servir en tanto y en cuanto en una investigación se trate de determinar hasta qué punto a nivel empírico esta tipología existe o no, ¿sí? Siendo que podría ocurrir que alguno de los tipos a nivel empírico quede vacío, ¿sí? También podremos hablar, ¿sí?
Yo trabajo, creo que les comenté, en un hospital, ¿no? Entonces, bueno, en un hospital quizás en una investigación construimos el tipo ideal de paciente. Y bueno, ¿cómo es el tipo ideal de paciente para un médico? Y bueno, el tipo ideal de paciente es el que adhiere al tratamiento. El ideal no quiere decir que sea el mejor, ¿no? Es un tipo ideal porque está construido desde el plano teórico, ¿sí? No es ideal porque es el mejor, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos posibles de pacientes? Bueno, el que cumple o tiene una buena adherencia al tratamiento. También puede haber un paciente negador, puede haber un paciente colaborador, puede haber un paciente indiferente con la enfermedad, un paciente que acepta, no sé, podemos armar una tipología de pacientes. Ahora bien, este tipo ideal de pacientes, ¿sí? No necesariamente van a presentarse de carne y hueso en el consultorio, ¿sí? Entonces, cuando yo paso al tipo ideal, al plano empírico, puedo confirmar o no la existencia del tipo ideal, ¿sí? Otro caso es el de los tipos extraídos. Los tipos extraídos son los que clasifican a los encuestados, a los entrevistados o a nuestros informantes en virtud de características que han mencionado ellos en su relato, ¿sí? Por eso se habla de tipos extraídos o tipos empíricos. En el tipo empírico, en el tipo extraído, no existe esta posibilidad de que al poner a prueba la tipología queden casilleros en blanco. ¿Por qué? Porque se construyen justamente en base al relato, ¿sí? Y si hablamos recién de Weber, bueno, vamos a hablar de Durkheim, ¿sí? Durkheim, ustedes saben que una de sus obras fue El suicidio. Esta fue una obra basada en datos de registros, ¿sí? Y fue en virtud de lo que él encontró que marcó o construyó una tipología de suicidas, ¿sí? Entonces encontró entre estos tipos al tipo altruista, al tipo egoísta, al suicidio anómico, ¿sí? Y al suicidio fatalista. Esta tipología no fue construida desde la teoría, sino desde los registros en base a datos secundarios, ¿sí? Y a través de la manipulación de variables por aquella época, ¿sí? Entre nosotros tenemos algunos grupos que están trabajando el acompañamiento familiar de los niños en edad escolar, gente que está trabajando con el teletrabajo, algún equipo que está trabajando con los televidentes frente a el exceso de información, ¿sí? En virtud de los relatos de estos personajes que estamos teniendo en la escena, podría ocurrir que en la hora de avanzar sobre el análisis de datos podamos hallar, ¿sí? Y construir una tipología, por ejemplo, de televidentes frente a los noticieros, ¿sí? O una tipología de padres frente al acompañamiento familiar. Esto, insisto, toda vez que esta lectura, por ejemplo, horizontal de el padre 1, el padre 2, el padre 3, el padre 30, permitan finalizada esta lectura horizontal, que es una lectura cualitativa y que me permite trazar un perfil de padre, llegar a la conclusión de que existen los padres
de los siguientes tipos: el padre que acompaña, el padre sobrepasado, el padre imposibilitado, etcétera. Discúlpenme, estoy inventando salvajemente, ¿sí? Por último, vamos a hablar de algunos recursos en materia de análisis de datos que se refieren puntualmente a la recurrencia a analogías y a metáforas, ¿sí? Analogías y metáforas tanto por parte del investigador como por parte de los informantes. Es decir, que muchas veces sucede que frente a una determinada pregunta, las unidades de análisis o nuestros informantes no puedan emitir opinión o no puedan contestar sin recurrir a algún tipo de metáfora. Muchas veces las situaciones a describir son tan insoportables para el intelecto que solo se puede dar cuenta de algo a través de una metáfora, ¿sí? No se puede contestar directamente. Entonces, es el investigador el que tiene que localizar estas metáforas, ¿sí? Metáforas como decir, bueno, dentro de 15 días tenemos el parcial de metodología, ¿cómo estás? Y bueno, estoy en el horno, ¿sí? En lugar de decir estoy complicada, ¿sí? ¿Cómo te sentías cuando estabas acompañando a tu hijo en los Zoom de la escuela? Y bueno, yo me sentía que estaba viviendo en un laberinto sin salida, ¿sí? Fue una pesadilla, tal tema me quemaba la cabeza. Todas estas son metáforas, ¿sí? Toda vez que el actor social no puede verbalizar un suceso o una sensación o una vivencia, ¿sí? Y por último, vamos a mencionar les había dicho, a las analogías. Las analogías son otro recurso heurístico a través del cual el investigador o el investigado describen una cierta situación a partir del comportamiento de otra que hace las veces de mecanismo o que recorre un mecanismo similar al recorrido que hace el actor social, ¿sí? Nosotros en las ciencias sociales estamos plagados de analogías, ¿sí? Toda vez que en nuestros marcos teóricos se recurren a determinados conceptos que esconden comportamientos de situaciones de otras disciplinas, particularmente de la física, ¿sí? Nosotros tomamos prestados ciertos conceptos para, a través de ellos, describir comportamientos sociales, ¿sí? No sé, se me ocurre hablar o mencionar la cohesión social. ¿Qué es esto de la cohesión social? ¿Sí? Usamos también algunas analogías tomando casos de la teoría de los sistemas, de las teorías de las redes sociales, ¿sí? Y las adaptamos a nuestra teoría social. Y uno de los últimos conceptos que hemos incorporado en el terreno de las ciencias sociales en general y de la salud mental también, a modo de analogía, es el concepto de resiliencia, ¿sí? Este es un concepto que nos viene dado de la física, ¿sí? Y se adopta
adapta el concepto y el funcionamiento del mecanismo resiliente en el campo de los metales para ser adaptado, ¿sí?, al comportamiento humano, ¿sí? Y por último, no podemos dejar de mencionar dentro del análisis de datos, más allá de cómo ordenemos el relato y las distintas construcciones que podamos hacer, no podemos dejar de mencionar a una herramienta fundamental, ¿sí?, que es el análisis secuencial, ¿sí? Es decir, es esta confrontación de los hechos con la dimensión histórico-temporal, con la dimensión espacial, que va a venir a aportar una lectura de aquello que estamos investigando a la luz de esta noción del recorrido, de la trayectoria o del itinerario, ¿sí?, y del contexto en el cual el contexto histórico, social, político, en el cual se ha dado esa información, esas vivencias, con lo cual esto va a permitir de nuestro análisis de datos, ¿sí?, arribar a una construcción holística, ¿sí?, en todo su esplendor y en todas sus dimensiones de esta realidad vista desde el punto de vista del actor social. Bueno, con esto vamos a cerrar nuestro último enlace previo al parcial. Espero que lo hayan disfrutado y bueno, nos estamos viendo en un próximo encuentro. Saludos a todos.